Y esto es Amanecer con Jesús. Y quien te habla, el pastor José Gómez. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en Amanecer con Jesús. Les envío un saludo muy cordial a todos aquellos que nos sintonizan hasta ahora en las horas de la mañana. Para nosotros es un privilegio muy grande saber de que Dios es nuestra guía, es el que nos orienta, es el que nos enseña y nos redarguye. Hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a ver lo que hoy nos habla. Dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17, nos damos de cuenta que tenemos que poner a prueba lo que nos están enseñando, si es verdadero o es falso. Tremendo, ¿no? Es una decisión muy fuerte, porque si en realidad nos están enseñando lo que es la palabra de Dios o nos están enseñando mandamientos de hombres que lo único que llevan es a la perdición. Tenemos un testimonio el día de hoy y voy a leerles que durante toda mi vida nunca he encontrado una sola persona que conozca realmente la Biblia y que la rechace. En realidad muchos se niegan a ponerla honestamente en prueba dejándose interpelar por ella. La Biblia es totalmente diferente a cualquier otro libro humano. ¿Por qué? Es inspirada por Dios, segunda de Timoteo 3:16. Ella es la palabra de Dios. Como cristiano encuentro en ella día tras día mi alimento espiritual. Al igual que muchos creyentes, descubro que la transformación se produce en mi propia vida. Aprendo a conocer la justicia de Dios, mis malas inclinaciones son corregidas y mis afectos purificados. Los que no leen la palabra eh, no pueden experimentar nada de su acción real en la mente humana. Una de las mayores razones que tengo para creer en la Biblia es que me presenta como ningún otro libro puede hacerlo un diagnóstico preciso sobre mi condición espiritual. Ella me muestra claramente lo que yo era, un hombre perdido en el pecado y extraño de la vida de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis se encuentra una revelación armoniosa de los caracteres de Dios, muy alejada de todo lo que el hombre puede imaginar. La palabra de Dios también nos revela la ternura y la proximidad de Dios en Cristo, los cuales llenan el corazón del creyente. La Biblia me muestra que el Dios infinito, el creador del mundo, envió a su Hijo Jesucristo, quien tomó nuestra condición humana. En su amor infinito se hizo semejantes a nosotros en todas las cosas, a excepción del pecado. Así pudo rescatarnos muriendo en la cruz. Hoy muchas personas se confrontan con esto, porque la palabra de Dios pues obviamente enseña lo que Dios quiere que nosotros, en lo que nosotros andemos, en su obediencia y en su verdad, en ese camino verdadero. Nosotros debemos entrar en esa comunión con el Padre. Y hay personas que se les dificulta porque les da miedo morir a su pecado, morir a esa manera, a esa antigua manera de vivir. Y nosotros tenemos que entender que Dios quiere que nosotros muramos a esa antigua manera de vivir para que el reino de Dios y su justicia empiecen a hacer en nuestras vidas y podamos en sí concluir con ese propósito divino que Dios tiene para nosotros. Hay muchas personas que piensan que el propósito de Dios tiende a ser intermitente en la vida. No, señor. El propósito de Dios empieza en la persona y empieza a hacer transformaciones paulatinamente, que la persona vaya abandonando las cosas que de pronto están en la Biblia y le está instruyendo, de pronto no, que le está instruyendo que las abandone. Esto es una forma muy, muy hermosa de hacerlo y por eso la misma palabra nos enseña. La palabra nos enseña, como lo estamos diciendo, que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan capítulo 7, versículo 17. Es hermoso, ¿no? Es hermoso darnos cuenta que en realidad uno de ellos fue Pablo y Pablo escuchó una voz y ese Pablo cayó a tierra y Pablo decía, pero ¿por qué me persigues? Muchas personas que tienen pecado a veces se sienten perseguidas. De verdad, esto es sorprendente. O sea, a medida de que nosotros conocemos a Dios, pues sabemos que todas las cosas no son para bien, pero al iniciar algo, un proceso de transformación, así como la oruga llega a ser mariposa, pues el cristiano también tiene sus facetas, esas facetas que tienen que entregárselas a Dios para que Dios obre conforme a la voluntad buena y agradable, perfecta de Él.
Y Pablo, ¿qué le decía a Dios? ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo, ¿a quién estaba buscando? A, la- a los primeros cristianos, ¿no? Tremendo, una persecución horrible. ¿Y qué pasó? Jesús defendió a la iglesia, Jesús lo llamó y le dijo, no persigas a mi iglesia, te estás metiendo con alguien que no debes meterte. Un ángel también le dijo a Satanás que Dios te reprenda. Creamos que en este tiempo es Dios mismo el que está defendiendo a su iglesia. Si tú lo crees, de verdad puedes vivir esto. Si no lo crees, pues sería ausente en tu vida, porque yo sé que en las personas que creen, al que cree todo le es posible, puede llegar a tener no solo una relación con Dios, sino que puede obtener mucho fruto a lo largo del camino con el Señor. Esto es sencillamente amanecer con Jesucristo y para ustedes les deseo un feliz día y es maravilloso saber de que podemos estar aquí en este lugar. De verdad, para mí me encanta poder estar en este lugar y poderles decir a ustedes, Dios les bendiga, Dios les guarde, que el Señor esté con ustedes, que el Señor haga resplandecer el rostro sobre sus vidas. Esto es Amanecer con Jesús, con el pastor José Gómez. Bendiciones. Y esto fue todo en Amanecer con Jesús. Y quien te habló, el pastor José Gómez. Bendiciones.